te doy la bienvenida a Campus Podcast. ¡Vamos, que estamos de estreno! ¡Venga! Aquí estoy con mis compañeros Oliver Oliva y José Antonio Gelado. Hola. Damos inicio a este nuevo podcast, Campus Podcast. ¿Qué vamos a tener en Campus Podcast? Bien, vamos a hablar de la actualidad del podcast, vamos a hablar sobre nuestras creaciones, vamos a invitar posiblemente amigos y amigas a hablar también de podcast. Esto va a ser Campus Podcast en campuspodcast.es. Para que veáis cómo se reaprovecha el contenido, que es uno de los contenidos de nuestro curso. Practicando con el ejemplo, exactamente. Completamente. Pero vamos a estar los tres, nos vais a tener semanalmente aquí en Campus Podcast. Y vamos a, sobre todo, creo que lo vamos a pasar muy bien. Los tres somos amigos, somos compañeros y creo que vamos a trasladaros esta amistad que tenemos, pero siempre donde el podcast va a ser nuestro tema de conversación habitual, como suele ser habitual en nuestra llamada por teléfono y todo. No es lo raro. En campuspodcast.es. El olor fétido invadía todo el espacio. Al sudor en la humedad pegajosa de la piel y los rostros perlados, una mezcla de efluvios pestilentes llegados de todas partes, de la sentina, las letrinas y del diésel de los motores, provocaba una densa atmósfera, tan densa que incluso podía verse cómo las emociones más angustiosas la atravesaban de proa a popa, filtrándose por cada uno de los recovecos y rincones de aquel interior mínimo y angosto. Al miedo y la ansiedad se unía la angustia de ser localizados por el enemigo, siempre a la caza, en aguas tan al norte, grises y tempestuosas la mayor parte del año. Bajo el agua el sigilo que proporcionaban los motores eléctricos a veces no era suficiente, y una descarga de explosiones invisibles lo hacía vibrar todo con la furia de un gigante, cuya intención pareciese la de zarandear los cuerpos allí apiñados como a criaturas merecedoras del mayor de los castigos. La tenue luz, que a duras penas dejaba ver los instrumentos de navegación y los medidores en la sala de máquinas, iba y venía con cada sacudida. Toda la estructura del submarino se retorcía como un pez boqueando fuera del agua, en cuyas entrañas sus órganos estuviesen a punto de estallar. Los crujidos del acero se unían a los producidos por la respiración alterada y los sofocos de los tripulantes. Los objetos más frágiles, de cristal e incluso de loza, se quebraban. El ambiente se volvía tenebroso por momentos. En aquella atmósfera los hombres, en silencio, se miraban unos a otros buscando el alivio en la mirada del otro. Hasta el capitán, agarrando del antebrazo al más joven de la dotación, un muchacho de 17 años, dio las últimas muestras de afecto mientras en el frío y oscuro exterior, con estrépito, los estallidos no cesaban, desmembrando a aquel lobo sin manada. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy, ya sabemos que eso de vivir el presente se ha convertido en una buena filosofía de vida, pero hoy pasamos del presente. Viajamos al pasado y miramos al futuro a través de la construcción naval. Dos barcos protagonizan este capítulo. El San Juan Nepomuceno, navío de línea del siglo XVIII que encontró su final en la batalla de Trafalgar y que un grupo de expertos, historiadores e ingenieros navales se ha propuesto reconstruir en Santander, y el USV Challenger, el primer barco no tripulado salido de las gradas de Gondán, astillero que cumple 100 años en el mismo entorno donde su fundador construía pequeñas embarcaciones de madera para la pesca litoral en la ría de Leo. Fernando Ceballos, presidente de la Asociación para la Reconstrucción del San Juan Nepomuceno, y Álvaro Platero, vicepresidente de Astilleros Gondán, nos visitan para hablarnos de estas dos joyas de la construcción naval en España. País, por cierto, de larga tradición naval, como nos gusta recordar en cada episodio. También hoy incorporamos una nueva sección que hemos llamado Con Nombre Propio. No encontramos título mejor para un espacio cuyos protagonistas han inspirado grandes historias. Navegantes oceánicos que en solitario han escrito las aventuras más épicas, algunos dando vueltas alrededor del mundo, aunque no hace falta tanto para dar fe de ser un buen marino, como iremos descubriendo a través de los personajes que conoceremos de la mano de Juan Meredith. Los libros de Librería Robinson y los análisis de Roberto Bucetas, que en este podcast también quiere hablarnos de los elementos constructivos de un barco, en concreto de las piezas que formaban parte de las proas y popas de los barcos de madera y cómo han ido evolucionando estos. Son los contenidos que completan este podcast.
Recuerda que también te pedimos tu opinión. ¿Te gustaría que algunos de nuestros contenidos estuviesen en YouTube? Puedes darnos tu parecer a través de cualquiera de las plataformas que emplees para escucharnos. Comenzamos. El 18 de octubre de 1766 era votado uno de los buques más emblemáticos de la historia naval española. Salido del Real Astillero de Guarnizo, el San Juan Nepomuceno encontró su final en Trafalgar tras presentar batalla frente a 6 barcos ingleses que lo cañonearon sin compasión alguna. Hoy la Asociación para la Reconstrucción del San Juan Nepomuceno quiere volver a recuperarlo cual ave fénix para traer al presente parte de nuestra historia y con ella el recuerdo de los valientes que buscaron la absolución de Dios, aun sin saber lo que les esperaba en la batalla. Así reza la consigna que el comandante mandó decir al capellán del navío minutos antes de iniciarse el combate. 56 metros de eslora y algo más de 14 de manga, 74 cañones y entre 600 y 700 hombres a bordo. Fernando Ceballos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues buenas tardes, Jorge, muy bien. Fernando Ceballos es presidente de la Asociación para la Reconstrucción del San Juan Nepomuceno. Fernando, volver a recuperar el San Juan Nepomuceno casi tal cual era. El proyecto es sin duda ambicioso, ¿eh? Sí, la verdad es que tenemos un proyecto ambicioso entre manos, pero es tan ambicioso por 2 aspectos. En primer lugar, porque la propia historia de nuestro querido buque es ambiciosa, y en segundo lugar, porque recuperar la carpintería de ribera y los oficios tradicionales del bosque son igualmente ambiciosos. Desde luego. Pero, sí. Pero no podemos seguir perdiendo oficios tradicionales y conocimiento, porque estamos empezando a perder no bienes económicos, sino bienes culturales, y esto sí nos parecía muy preocupante. Así es. Oye, durante mucho tiempo, antes del siglo XVIII, la construcción naval se hacía sin planos. Hábiles carpinteros de ribera hacían realidad, digamos, los encargos de particulares en su mayoría, ¿no? Al San Juan Nepomuceno ya le cogen otros tiempos. ¿Cuánta información manejáis del barco? ¿Existen planos, Fernando? Sí. Pues del barco, por hacer un resumen, tenemos diferentes tipos de documentación. Sí. Cuando hablamos de documentación técnica, tenemos tanto planos como reglamentos de construcción, y cuando hablamos de otro tipo de documentación textual, táctica o estratégica, tenemos diarios de combate, relaciones de los comandantes, ¿no? Entonces tenemos esos 2 tipos de documentaciones. Por la parte de documentación, por la parte técnica, lo que tenemos es el plano de formas original de Gautier, que trazó, el cual trazó en Guarnizo en abril de 1765, que es, de alguna manera, es el primer plan nepomuceno, ¿no? Hay unas ideas generales de cómo serían sus líneas de carena, sus formas de la obra viva y, por supuesto, pues la disposición general de la obra muerta. Yeah. Pero con ese plano, que en principio ese plano solo nos da la piel exterior, ¿no? Entonces, con el reglamento podemos saber cómo era cada pieza y cómo tenía que buscarse cada pieza en el bosque, y si sumamos las 2 cosas, tenemos más o menos a grandes rasgos cómo era el San Juan Nepomuceno y cómo se podría construir. Qué bueno. A la documentación técnica, que claro, es importante, ¿no? Para llevar a cabo la construcción del barco, se une, como has comentado, la historiográfica, ¿no? Digamos que conocer el contexto en el que el San Juan Nepomuceno desarrolló su actividad y los avatares que lo llevaron a protagonizar algunos de los hechos más relevantes de la historia, también se hace imprescindible, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, porque por un lado, por 2 cosas. En primer lugar, porque cuando hablamos de cada evento en el que pudo participar el San Juan Nepomuceno, siempre vamos a tener, o siempre tenemos relaciones generales, cuando el barco va en escuadra, del comandante de la escuadra de otros buques. Pero con el Nepomuceno tenemos la suerte de que tenemos muchísimas diarios de navegación, diarios de combate, partes y otra documentación de cada una de las campañas de las que participó. Bien sea la expulsión de los jesuitas en el año 67, desgraciada expulsión, bien sea su participación en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, o por ejemplo en la Batalla de Trafalgar, en la que, como sabéis, Moyúa y Churruca fallecieron, pero los siguientes oficiales redactaron el correspondiente parte del combate. Ya. La construcción de este barco se hacía siguiendo las normas que regían, imaginamos, ¿no?, a los buques de línea de la época. Se construye en Guarnizo. ¿Cómo fue el proceso, Fernando? El proceso de construcción es un proceso de construcción un poco, no sé si la palabra, es un proceso de construcción muy bueno, pero difícil. Me explico. Originalmente el San Juan Nepomuceno iba a ser un navío consolidado ya bajo el diseño de Jorge Juan, es decir, iba a ser un San Juan Nepomuceno a la inglesa, que Jorge Juan había desarrollado
tanto ya con los planos de formas de sus 74 cañones ya muy contrastados y con los puntos clave y con un reglamento de construcción que era prácticamente poco más que una construcción en serie, porque no tanto en Guarnizo, que se habían hecho los 8 primeros prototipos de Jorge Juan, o de los 8 primeros prototipos, mejor dicho, sino porque los arsenales ya se había estandarizado adecuadamente la construcción. Estoy pensando en el San Genaro y en el Velasco. Pero claro, en un primer momento, a partir del año 64, si os acordáis, en el año 61 ya se había firmado el primer pacto de familia. España y Francia empiezan a llegar a una profundidad estratégica muy importante. Y con esa profundidad estratégica muy importante, y aquí es donde viene la novedad del Nepomuceno, Arriaga y Carlos III y el ministro Grimaldi deciden que España necesita operar con los franceses y para ello tenemos que construir navíos similares. Y por eso viene Gautier a Guarnizo y diseña el Nepomuceno. Pero el Nepomuceno no es un buque francés construido en España. El Nepomuceno es un buque mixto, es un buque mestizo, porque mantiene todas las tradiciones españolas fundamentalmente de artillería, las disposiciones, el número de portas, pero a su vez imputa de alguna manera lo que Gautier trae es un mejor desarrollo de las líneas de la obra viva, que causa menor resistencia al avance que las líneas de Jorge Juan y las de Gastañeta como sus predecesores. Y eso daba un poquito más de velocidad, un poquito más de maniobrabilidad al buque y una armada, y teóricamente, por decirlo de alguna manera, una armada española con buques como el Nepomuceno, con una armada francesa, serían muy parejas y podrían operar mejor. Entonces, es este primer detalle que, claro, que a nosotros nos puede llegar a parecer un poco inocente para el asentista, porque Guarnizo era un astillero de la Armada, pero que era gestionado por un privado. De alguna manera, eso causa un prejuicio, ¿no? Porque se había preparado una madera para el diseño de Jorge Juan y luego habrá que volver a cortar madera y prepararla para el diseño de Gautier, ¿no? Ya. Pero bueno, más allá de ese problema, tenemos que destacar que fue una construcción razonablemente rápida, razonablemente eficaz. No he encontrado documentos que incidan respecto a que el trabajo se hiciera mal o que hubiera algún tipo de problema, ¿no? Entonces, en Guarnizo se construye el barco. Es muy interesante porque el Nepomuceno no es únicamente un barco montañés, es un barco que se construye en Cantabria, pero utiliza madera cántabra, pero también utiliza madera burgalesa. También, a diferencia de lo que era tradicional, por ejemplo, trae tanto la jarcia como la jarcia y los productos metálicos del País Vasco, y por ejemplo trae también los cristales de Segovia, ¿no? Entonces es un barco que es un barco muy nacional, es un verdadero proyecto de nación, en el sentido en que diferentes partes de España aportan en el barco. Oye, vosotros desde la Asociación para la Reconstrucción del San Juan Nepomuceno queréis replicar el proceso de construcción contando con las tecnologías más avanzadas de las que podáis echar mano o replicando incluso el mismo modo de construcción de la época, Fernando. Pues, como bien has dicho, Jorge, esas son como las dos opciones que cualquier proyecto que quiera traer a nuestro tiempo una vida de siglos pretéritos se tiene que plantear. Yeah. Por un lado, la parte más tradicional, que sería construirlo fundamentalmente en roble y con la arboladura en pino y utilizando solo herramientas eléctricas ligeras y de manera tradicional, es la opción que es la opción más romántica, la más histórica e incluso la que, por ejemplo, han seguido nuestros amigos franceses del Hermión. Sí. Sin embargo, en nuestra querida España tenemos un pequeño problema, que es que desgraciadamente no tenemos roble. Entonces, al no disponer de roble, una opción tradicional pasa obligatoriamente por unos elementos de financiación aún mucho más elevados de lo que son necesarios para el proyecto, porque no habría más remedio que comprar roble básicamente en 3 grandes zonas. Muy probablemente en Francia, que son bastante protectores con su madera, muy probablemente en toda la zona de Polonia, Estados Bálticos, Ucrania, incluso Ucrania estando en la situación bélica en la que está, también Rumanía, porque en esa zona están los últimos grandes bosques de roble europeo, y está la tercera zona, que sería como la zona en la que hay ya un sistema propiamente más desarrollado, que sería Estados Unidos, pero aún así hablamos de unas cuartillas de que fácilmente podrían multiplicar por 4 o por 5 el presupuesto, ¿no? Yeah. Estamos hablando que, para que se hagan ustedes una idea, el Hermión, pues llegó a costar casi 3 o 4 decenas de millones de euros, ¿no? Entonces, eso es la opción tradicional. Pero nosotros, sin embargo, somos conscientes que estamos en un país donde se hacen proyectos culturales como en España, pero evidentemente
las cuantías que uno puede trabajar son inferiores, ¿no? Entonces, para nosotros nos entra la segunda fase, que es manteniendo la originalidad de cada pieza, de cada tablón, de cada forma, es utilizar nuevas tecnologías. O nuevas tecnologías o nuevas industrializaciones, ¿no? Y para eso tenemos dos grandes tipos. Tenemos por un lado la tecnología de laminado, que como saben todos ustedes, con el laminado se pueden hacer piezas rectas, piezas curvas, en los tamaños y con las propiedades que uno necesita, utilizando recursos de pino español, bien sea pino de la comarca de Pinares, en Burgos y Soria, pino atlántico gallego y demás, y a un coste pues moderado y sobre todo con garantía técnica de que esas piezas cumplen los requisitos que necesitan. Ya. Y la segunda opción es una opción intermedia en este laminado como la opción más innovadora de todas y la opción más tradicional, que sería la de roble que hablábamos antes, que es utilizar los enormes pinos de la comarca de Pinares, de Burgos y Soria, y por eso nosotros trabajamos con la Cabaña Real de Carreteros en este aspecto, que es utilizar una parte importante de las piezas hechas en ese pino, hechas en pino macizo, y utilizar las piezas más complicadas por radios o por dimensiones con tecnología de laminados. Esa es más o menos esta es la idea que nosotros hemos barajado o hemos encontrado para la viabilidad del proyecto. Hablamos pues de unas cantidades notablemente menos onerosas y sobre todo ponemos en valor tanto una tecnología nacional y una madera nacional, al tiempo que podemos hacer el proyecto pues de una manera más asequible y las necesidades de financiación son muy inferiores. Ya nos has comentado antes que uno de los objetivos del proyecto es recuperar oficios tradicionales, ¿no? Y ahora también nos lo acabas de mencionar, contáis con el apoyo y colaboración de la Real Cabaña de Carreteros, que hoy en día existe como asociación cultural, pero que en época del San Juan Nepomuceno contaba ya con una larga trayectoria en el suministro de maderas por la península para diferentes fines, ¿no? ¿Qué es la Real Cabaña de Carreteros y qué importancia tiene en la reconstrucción del San Juan Nepomuceno? Pues la Real Cabaña de Carreteros, como bien has dicho, Jorge, es una institución cultural que recupera todo el pasado de aportación de Burgos a la Real Armada, tanto por la madera, tanto por la pez, por el alquitrán, por el calafate de los barcos. Sí. Y son una asociación de una tradición de varias décadas, que siempre han venido trabajando en la recuperación de esos oficios tradicionales, pero no solo desde un punto de vista cultural, de vamos a contar al mundo, no vamos a traer del pasado cómo eran los oficios forestales en el siglo XVIII, sino también desde una visión completamente global, entendiendo que el bosque es un instrumento principal de una nación, que la madera es un instrumento principal de una nación y que su protección es necesaria para todos nosotros, ¿no? En una consideración directamente ambientalista, ¿no? Es decir, son una institución que trabaja cultural y ambientalmente, y eso para nosotros era muy importante, porque no se trata solo de hacer una vía a cualquier precio, se trata de hacer una vía con madera nacional y de manera sostenible. Entonces, para el proyecto son un socio clave porque ellos tienen conocimientos forestales, conocimientos de carpintería, y nos completan a nosotros en esas partes en las que nosotros pues somos más historiadores e ingenieros, entonces necesitamos tener conocimiento y capacidad de llevar esas ideas a la madera, ¿no? De trasladar esos diseños a la madera. Entonces, con ellos estamos hablando de que la madera se pueda cortar en esos bosques de Burgos y Soria, que la madera se pueda transformar allí, que allí se pueda crear, que ahí vinculado también a su idea de proyecto se pueda ver un gran elemento cultural para contar la historia del bosque y la historia de la Armada, y que en esa simbiosis entre Burgos y Cantabria podamos hacer un San Juan Nepomuceno, pero desde siempre, con su madera de siempre, en las provincias, con las que hicieron posible el Nepomuceno, ¿no? Qué bueno. Tras un arduo proceso de documentación histórica e investigación técnica que abarca muy diferentes aspectos, quizá lo más complicado, Fernando, y no lo queremos soslayar, sea hacer ver a la Administración el alcance y la importancia del proyecto, ¿no? ¿Cómo lleváis el celo burocrático y la meticulosidad de la norma? Pues a nivel burocrático, evidentemente, como lo has dicho, Jorge, es el punto clave, ¿no? Yeah. Nosotros hay dos grandes elementos o dos grandes esferas, ¿no? No solo para nosotros, sino para cualquier buque histórico. Por un lado está la normativa técnica de la Marina, de la Dirección General de la Marina Mercante, y por otro lado está la normativa de puertos y de cualquier emplazamiento en el que va a estar un buque histórico. Si empezamos por la primera, afortunadamente, desde hace menos de un año o un año aproximadamente,
se ha aprobado por la Dirección General de la Marina Mercante, salió publicado en el BOE el Reglamento de Buques Históricos. El Reglamento de Buques Históricos lo que busca es que nuestra bandera, nuestro pabellón nacional, pueda los armadores, bien sean privados, instituciones culturales, instituciones públicas, tengan un marco normativo adecuado para los buques históricos. Entonces, el reglamento ha establecido unas categorías, ha establecido tanto buques históricos construidos desde hace varias decenas o incluso siglos, ha establecido también todo el tema de la reconstrucción de buques históricos haciendo réplicas, ¿no? Entonces, con la Marina Mercante ha establecido esos principios técnicos y ha establecido una serie de principios administrativos para que toda la nación se pueda beneficiar de los buques históricos, ¿no? En nuestro caso concreto, sin tampoco complicar demasiado la cosa, por ejemplo, establece que las autoridades portuarias deben, el reglamento de buques históricos establece que las autoridades portuarias deberían facilitar, deberían hacer que los buques históricos estén exentos de tasas. Aquí es donde entramos en la segunda esfera, ¿no? Entonces, esa reglamentación, que para nosotros y para cualquier buque histórico es muy importante en el aspecto económico, tiene que ser aprobada en la Ley de Puertos del Estado y demás. Entonces, tiene un proceso burocrático que una vez que se aprueba el reglamento se tiene que ir clarificando en los próximos meses, en los próximos años, ¿no? Entonces, toda vez que la Marina Mercante ya nos ha dado el aval, ¿no?, de cómo el Nepomuceno se puede reconstruir siendo claramente un buque con su registro y su abanderamiento, ¿sí? Nosotros empezamos a que nuestra intención es que el San Juan Nepomuceno sea un buque museo que esté en la ciudad de Santander, ¿no?, concretamente en el dique de Gamazo, que es un dique que desde que cerraron los astilleros a finales del siglo XX no ha tenido ninguna utilización cultural naval propiamente dicha. Ha habido proyectos de centros de interpretación y tal, pero que no los han acabado consolidando. Y pues con las últimas intervenciones arquitectónicas del Ayuntamiento de Autoridad Portuaria, pues se ha consolidado en una zona de paseo y cultural, ¿no? Está rodeado del Museo Marítimo del Cantábrico, institución con la que nosotros tenemos una excelente relación y que es la cabeza de la cultura naval en Cantabria, y también pues por ejemplo con la inversión que hizo la Fundación en Aire las naves de Gamazo, ¿no? Entonces, el dique de Gamazo es el espacio adecuado para consolidar uno de los centros de historia naval más importantes de España, ¿no? Que sería pues el San Juan Nepomuceno con el Museo Marítimo en Santander, ¿no? Pero para eso al estar en una zona que es una zona portuaria, por mucho que haya ciertos elementos de cesiones, o eso parece, sí, necesitamos solucionar esa segunda vertiente, ¿no?, que es conseguir las autorizaciones de la Autoridad Portuaria, del Ayuntamiento de Santander, del Gobierno de Cantabria también, para poder en el Nepomuceno, y eso es lo que estamos hablando con ellos, muchas reuniones, un arduo esfuerzo institucional, y eso siempre es pues el elemento más complicado, ¿no? Porque cuando hay diferentes instituciones siempre hay diferentes visiones y se trata de conseguir de llevarlos todos pues a un acuerdo para poner allí el Nepomuceno, y eso es lo complicado, ¿no? Yeah. Lo complicado no es encontrar la madre, construir el barco, lo complicado es ponerlo allí. O sea que si finalmente la construcción se lleva a cabo y podemos ver y tocar el San Juan Nepomuceno tal cual era hace más de 250 años, digamos que su finalidad será la de museo. ¿No tenéis pensado que navegue? No, lo importante es que es un museo, lo importante es que con el Nepomuceno podamos contar las historias de nuestra armada, de nuestro pasado de los siglos modernos, de nuestro pasado naval, también de nuestro pasado militar, porque el Nepomuceno fue un elemento también muy importante para el ejército de tierra, por ejemplo con las campañas de Gálvez en Estados Unidos, y eso es lo importante es consolidarlo. Eso sí, nuestra intención es hacerlo no como una construcción singular que se asemeja a un barco, sino como un verdadero barco histórico cumpliendo todas y cada una de las normativas de Marina Mercante, porque es eso, es un buque, pero que no navega, es un buque museo, ¿no? Algo así como un Cutty-Sark, que es claramente un buque, aunque ya el Cutty-Sark, y especialmente desde su última intervención museológica, pues está levantado, no creo ya que lo vuelvan a sacar a la mar, ¿no? Y ya para terminar, ¿quiénes formáis parte de la Asociación para la Reconstrucción del San Juan Nepomuceno? Pues yo tengo el honor de ser el presidente. Yo soy un humilde doctorando en Historia Moderna, ya de hecho estoy terminando mi tesis, y junto con mi codirectora, la doctora Romero Samper, hemos organizado un grupo multidisciplinar al que le hemos dado una forma de asociación para hacer este proyecto, ¿no? En la parte de ingeniería tenemos al profesor Rodrigo Pérez Fernández, que es de la Politécnica, que es nuestro ingeniero y el encargado de todos los aspectos técnicos. Luego también contamos con la colaboración de Fabio Castaño, del legado hispánico,
y delegado hispánico para toda la parte cultural, de comunicación y de gestión de proyectos. Y luego, junto con ellos, pues tenemos agentes, tenemos otros compañeros como Víctor García González de la Universidad de Málaga, Vanessa Andrés, que es pintora de historia y socio del legado hispánico también. Y, por supuesto, pues tenemos también a nuestro secretario, a Santiago Toquero del Castillo, que es historiador militar y trabajador en todo el mundo naval, con el que los 6 o los 7, mejor dicho, formamos un grupo multidisciplinar y nos encargamos fundamentalmente de la investigación, la ingeniería y la gestión de proyectos. Y junto con la cabaña trabajamos en todas las labores de bosque, de forestal y demás. De hecho, bueno, tenemos una página que estamos terminando de construir, pero bueno, asocsanjuannepomuceno.es, donde vienen todos los que somos, también otros colaboradores que nos echan un cable externos al proyecto, y un poco, bueno, pues los locos o enajenados mentales, que diría uno de nuestros colaboradores, que nos hemos sumado en devolver a España un pedacito de su historia. Varones tan ilustres como estos no deberían estar expuestos al resultado de un combate, sino que su vida debería guardarse preciosamente para el adelanto y progreso de la humanidad. Cuentan que se oyó decir al oficial inglés de la dotación del San Juan Nepomuceno una vez se rindió. Fernando Ceballos, presidente de la Asociación para la Recuperación del San Juan Nepomuceno, gracias por tu visita a Son de Mar. Deseamos contar en este podcast que el San Juan Nepomuceno vuelve a la vida de vuestra mano y esperamos que así sea. Así que mucha suerte con el proyecto y un fuerte abrazo, Fernando. Pues muchísimas gracias, Juan. Ha sido un placer estar con todos esta tarde. Buenas tardes. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Time to climb that mountain. I'm not gonna stop till I reach the very top. It's a decision I've made. I'm gonna follow through. I promise I'll keep to me and you. All that I need is within me. I just have to trust my instinct. I've got the eye of the tiger, heart of the lion, fierce as a dragon. Ain't no denying I'm right on time as I keep on trying. Stepped off course, but now I'm flying. I'm gonna thread that needle through the finish line. I don't need no medal. The race is the prize. Shoot for the stars, you may land on the moon. Step by step, you just have to move. Sooner or later, it's now or never. Sooner or later, now or never. La ría de Leo, que separa Asturias de Galicia, todavía conserva el último taller de carpintería de Ribera que queda en el Principado y que ya protagonizó uno de nuestros primeros episodios. Astilleros Pacho en Castropol, muy cerca de los cuales, en Figueras, otro astillero con origen hace 100 años, también en la carpintería de Ribera, ha ido evolucionando hasta contar en la actualidad con una de las instalaciones más productivas de España, de la que salen todo tipo de barcos, incluso los del futuro. Porque a lo largo de todos estos años, Astilleros Gondán ha ido creciendo, incorporando suelo y sobre todo talento para competir en un mercado tan exigente a nivel internacional como el de la construcción naval. De sus gradas ha salido este año el USV Challenger, uno de los pocos barcos autónomos que navegan en el mundo y el primero de los construidos por Gondán. Del pasado que representa la reconstrucción del San Juan Nepomuceno al futuro ejemplarizado en este buque que sitúa Astilleros Gondán en la vanguardia. Hablamos de ello con su vicepresidente, con Álvaro Platero. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo está? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? 100 años ya. Enhorabuena. Sí, muchas gracias. La verdad que espero no aparentarlos, pero la verdad que sí que es un gran año y un gran hito para nosotros y para mi familia en particular. Sí, 100 años ofrecen además, Álvaro, una visión excepcional de la evolución en la construcción de barcos en un entorno como es el de la Ría de Leo, que parece especialmente idóneo, ¿no? Gran arraigo el que ha tenido tradicionalmente la carpintería de Ribera, origen de Gondán, por cierto. Sí, es así. Y ya no solo desde hace 100 años con Gondán, sino que en esta ría hay registros desde la Armada Invencible, ¿no? De barcos que se han hecho aquí y sí que se nota mucho en el arraigo que tenemos
todos los que nos dedicamos a este mundo, al mundo naval, en este entorno. De las pequeñas embarcaciones de madera destinadas a la pesca del litoral a los grandes buques equipados con las últimas tecnologías. Si a don Francisco le llegan a decir qué tipo de barcos se llegarían a construir, ¿cuál hubiese sido su reacción, Álvaro? Pues la verdad que seguro que sería una mezcla entre sorpresa y orgullo, ¿no? Pero realmente ya fue el pionero en su día en buques que de la época contaban con una tecnología muy superior o muy avanzada, ¿no? para lo que era el estándar. Y realmente va un poco en el ADN desde esos comienzos. Él fue el primero en montar un motor de vapor en un barco de pesca, que por aquel entonces era algo como un barco de madera pequeñito, pues era un poco pues impensable que se pudiese realizar, y se realizó aquí en Gondán, y fue uno de los primeros grandes hitos, ¿no?, por los que se dio a conocer. Y bueno, pues desde entonces a hacer muchas veces las primeras instalaciones de equipos a nivel mundial, que se hacían en barcos de uno o de otro tipo, a ser pioneros, a ser, bueno, pues muchas veces un poco audaces en probar ciertas tecnologías que estamos encantados, ¿no?, de que confíen nuestros clientes en nosotros para llevarlas a cabo y bueno, pues ir sentando este tipo de metas y de hitos a lo largo de nuestra historia. Desde luego que sí. Imaginamos también que el paso de la madera al acero representó un hito importante para el astillero, ¿no? Un esfuerzo inversor y de formación, pasando de la figura, digamos, del carpintero a la del remachador primero, al soldador después, ¿no? Esa evolución también hay que tenerla presente. Desde luego, es uno de los hitos más importantes en estos 100 años, no solo para nosotros, para todos los astilleros españoles, pero desde luego que para nosotros supuso además empezar a descubrir y ampliar un poco nuestros horizontes. De la mano del acero, un par de décadas después, vinieron las primeras exportaciones también, que es otro gran hito. Al final, creo que como bien has dicho, en una industria y un mercado tan competidor y tan difícil como es el de la construcción naval, nosotros en su día apostamos por diferenciarnos en calidad, en innovación, muchas veces en sostenibilidad, ya entendida desde mucho antes de que estuviese de moda, ¿no? Y bueno, siempre ha sido un poco nuestra seña de identidad, apoyado como siempre en un equipo fantástico de gente que también forman parte de esa familia Gondán y que muchos de ellos llevan aquí pues las mismas o más generaciones, ¿no?, que yo mismo. Entonces sí que es verdad que todos estos hitos y tecnología que vamos instalando y barcos innovadores que hacemos hablan muy bien de nosotros, pero todavía mejor de la gente que los lidera esos proyectos y que son capaces de pelearse con estas tecnologías y de llevarlas a cabo. 100 años de Gondán, una historia de éxito que no responde ni a la suerte ni a la casualidad, ¿no?, sino más bien al trabajo bien hecho que ha llevado a importantes navieras a poner en manos vuestras sus proyectos. Uno de los últimos ha sido el USV Challenger, barco autónomo encargado por una sociedad noruega, el primero construido por Gondán. ¿Cómo se acogió el trabajo? ¿Qué supuso para vosotros este encargo? Bueno, este barco, que te tengo que hacer un matiz porque si somos precisos no es un barco autónomo, lo cual, lejos de hacerlo menos especial, lo hace más, porque se trata de un barco controlado por control remoto, digamos, a distancia, desde tierra, pero que se puede localizar en cualquier parte del mundo y por conexión satelital se puede manejar desde unas oficinas en Noruega, que es donde está alojada esta empresa, esta joint venture entre tres de los grandes agentes a nivel mundial del offshore y de las operaciones subsea, ¿no?, submarinas. En este caso son de Ostensio Rederi, que es un gran cliente de esta casa, Deep Ocean y Solstad. En este caso decidieron apostar por este proyecto de forma conjunta para poder aprovechar lo que llaman ellos el know-how, ¿no?, el saber hacer de todos esos años de esas tres empresas,
en esta industria y que representa realmente pues un granito, ¿no? Porque, como te comentaba, es el primer barco no tripulado que va a ser utilizado en el mundo para tareas de inspección, mantenimiento y reparación de instalaciones offshore y submarinas. Tiene la particularidad de que además lleva a bordo un robot submarino que también será controlado desde tierra, con lo cual a bordo de ese barco no irá nadie y eso permitirá pues, tener una actividad continuada de hasta 30 días de operación y sin tener que parar a repostar ni tener que volver a puerto. Y es un gran avance para la industria que representará cambios pues, muy importantes a nivel social incluso, por el mercado que abre, pero también a nivel financiero, a nivel operacional, para lo que puede representar para unas empresas como estas, prescindir de barcos mucho más costosos, con mucha más gente a bordo, que supone al final pues, más peligrosidad para esos operarios y esos técnicos y que gracias a esta tecnología pues podrán hacer esas mismas operaciones pero desde la comodidad de una oficina o desde su casa. El barco se entregó hace unos meses, se encuentra a día de hoy en Noruega y en breve entrará en servicio. Imagino que llevaréis el seguimiento de todas las pruebas que se están realizando, ¿no? ¿Cómo va el proceso? Sí, exacto. La verdad que fuimos en este caso tan pioneros que nos adelantamos incluso al desarrollo de la normativa que va a permitir, porque ya está aprobada, dar, digamos, operación a estos barcos, ¿no? Pues, que se llaman USVs, son las siglas de Unmanned Surface Vessel, que bueno, dan un poco la idea de lo que va a hacer de la operación de este barco. Un barco, como te comentaba, donde no va a ir nadie a bordo, que se va a mover por la superficie, pero que al mismo tiempo va a permitirse esas operaciones submarinas, esos mantenimientos submarinos que son realmente tediosos, ¿no? Porque se trata de muchas horas inspeccionando tubería, anclajes, plataformas de manera submarina, que se podrá hacer desde un lugar mucho más seguro para los técnicos y con una operación que va a suponer pues, hasta un 90% de reducción de emisiones y de costes para el cliente. En materia de legislación, nos lo has comentado, ¿no? Los despachos, digamos, que no van tan rápido como los astilleros. ¿Qué regulación rige este tipo de embarcaciones, este tipo de barcos? Cada país tiene que desarrollar la suya, imagino. Bueno, en este caso, muchas veces en cuanto se abre la veda por parte de un país, los otros van un poco a rebufo. En este caso, la normativa la está desarrollando la bandera noruega, que es donde está registrado el barco, junto con el DNV, que es la sociedad de clasificación que ha certificado la construcción de este buque. Nosotros, como antes también me comentabas, llevamos el seguimiento de todos nuestros barcos, sobre todo durante el periodo de garantía, pero también cuando se expira ¿no? Y que es a los 2 años. Y bueno, pues nosotros estamos muy orgullosos, como te puedes imaginar, de que todos nuestros barcos y todos nuestros proyectos tengan éxito también en sus operaciones, ¿no? Aunque ya no sea de nuestra responsabilidad, pasado el tiempo, siempre nos alegra conocer estos hitos, estos grandes hitos que van protagonizando nuestros proyectos, nuestros barcos. Y bueno, en referencia a esa burocracia, pues sí, al final este barco lleva muchísimas redundancias porque al ser el primero, al no ir nadie a bordo, todo lo que genera en un primer momento pueden ser incertidumbres y bueno, ¿y qué pasaría si? Entonces se crean muchísimas normativas para poder dar un marco de seguridad tanto al cliente como al resto de barcos que van a estar a su alrededor y a las instalaciones. Yo creo que es lo normal, en este caso es tedioso, como puede ser de otra manera, pero bueno, es algo a lo que, como te comentaba, estamos acostumbrados, ¿no? No es la primera vez que tenemos que ir de la mano un poco casi codo a codo
el desarrollo de una normativa para un equipo como este. Ya. Un barco no tripulado, como es el USV Challenger, que se entregó a Noruega. Imagino que el trayecto de Figueras a Noruega se haría con hombres a bordo, ¿no? Exacto. De hecho, como te comentaba, como no estaba desarrollada la normativa y como realmente no tenía autonomía para llegar hasta Noruega, hubo una tripulación a bordo. Ya pensamos en eso cuando desarrollamos junto con el armador el diseño de este barco, que hubiese una mínima posibilidad de habilitación a bordo para cualquier emergencia, cualquier situación que lo pudiese requerir. Y en este caso era una tripulación que se iba turnando y que iba parando de puerto en puerto hasta llegar a la costa de Haugesund, en Noruega, donde se está operando a día de hoy. La navegación autónoma, Álvaro, es una realidad que muy probablemente marque el futuro de la navegación. ¿Podemos pensar que esto vaya a ser así? Sí. Al final yo creo que todo el desarrollo tecnológico va encaminado a dar un poco de soporte a esa falta de cada vez mayor de trabajadores que no quieren hacer y no están a gusto con situaciones de alto riesgo. Nosotros sufrimos también con trabajos que son pues físicamente más exigentes, como puede ser el de la soldadura o el de la calderería. Bueno, pues cada vez es más complicado afrontar estos proyectos porque realmente la falta de gente es una cosa que nos afecta a todos, ¿no? La falta de trabajadores cualificados en estos sectores. Yeah. También les pasa del otro lado, digamos, del proyecto, de la mesa, también les pasa a nuestros clientes que efectivamente cada vez es más complicado encontrar técnicos que quieran estar embarcados durante largos periodos de tiempo en unas operaciones como estas. Y bueno, pues mismamente también se abre el abanico de opciones a muchas mujeres que pues muchas veces por situaciones de familiares, de conciliación familiar, no estaban tan dispuestas a poder embarcarse durante estos meses en una época, digamos, de su vida en la que pueden estar pensando más en un desarrollo familiar y una conciliación familiar, y así lo reflejan las estadísticas. La grandísima mayoría de técnicos que operan en instalaciones offshore hasta a día de hoy son hombres. Pues yo creo que esto es un paso más, ¿no?, para poder acercar a estas mujeres y a estos técnicos que son, vamos, muy competentes. Nosotros tenemos a muchísimas ingenieros en nuestro equipo, que de hecho una de ellas ha sido una de las líderes de este proyecto, Andrea García, de nuestro departamento de compras. Fue una de las responsables del proyecto USV Challenger. Y bueno, pues no deja de ser un ejemplo, ¿no?, de que la tecnología muchas veces nos ayuda a mejorar y a crecer como sociedad, y nosotros apostamos por proyectos como estos. Sin duda. Ya para ir terminando, Álvaro, ¿cuáles son las dimensiones del SV Challenger? Bueno, pues es un barco relativamente pequeño para estar hecho de acero y para estar hecho en nuestras instalaciones de Figueras. Es de 24 metros, tiene unos 4 o 5 metros, si no me equivoco, de manga, y bueno, ya tengo que es un espacio muy reducido para todo lo que lleva. Si te hablo de la lista de equipos que lleva a bordo, es complicado imaginarse, ¿no?, cómo los puede alojar dentro. Pero bueno, tendría que revisarte el dato de la manga, porque ahora mismo no lo tengo, pero sé que son 24 metros de eslora, y la autonomía sé que puede llegar hasta esos 30 días en determinadas operaciones, ¿no?, en determinadas condiciones. Pero bueno, es un poco el objetivo que tiene el barco, ser capaz de dar este servicio y de mejorar la rentabilidad de estas operaciones para nuestros clientes. ¿Y qué proyectos tiene Gondán en el futuro próximo que están esperando por sus gradas? Bueno, pues pasamos casi del barco más pequeño que hemos hecho los últimos años aquí, como es este USV Challenger, a Leda Fjord, que internamente casi lo llamamos el Gondán Max, que va a medir 120 metros de eslora y 23 metros y medio de manga. Es el barco más grande que hemos hecho jamás en nuestra historia.
que va para uno de estos armadores que también son parte de la joint venture de USV, en este caso Ostensio Rederi, y que se entregará a finales de 2027, principios de 2028 más o menos, porque ha sufrido algunos cambios el proyecto, pero que es un barco que nos emociona mucho y que estamos muy volcados en él. Asimismo, este próximo mes de octubre entregaremos el Polestar, un barco para Escocia, que se dedica al mantenimiento de boyas y faros en el norte del país, en las islas escocesas. Y también hemos ya empezado la construcción de 4 patrulleras para el gobierno de Indonesia, para el Ministerio de Pesca de Indonesia, para hacer labores de patrullaje y de seguridad en las costas de las islas indonesias también. Son buques muy diferentes que van desde lo militar o paramilitar hasta lo offshore más innovador, pasando por tareas también de buques como este USV Challenger que se dedica a tareas más de inspección y reparación. También tenemos en nuestras instalaciones de Castro por Sur, cerca de Vegadeo, tenemos nuestro astillero de fibra, en el cual estamos ya construyendo el segundo barco para un armador que también ha hecho ya 3 barcos con nosotros. Este sería el cuarto, es un armador canario, en este caso se queda en España, y es un barco dedicado al transporte de personas entre la isla de Lanzarote y La Graciosa. Un catamarán de fibra de 32 metros de eslora y que es capaz de alojar hasta 350 personas a bordo. Esos son un poco los hitos en un año muy especial para nosotros, en el cual ya hemos entregado 3 barcos y en acero y 4, si no me equivoco, en la sección de fibra. Entonces, pues un año muy especial y muy bueno, ¿no? para nosotros, la verdad. Desde luego, hay que ver, cuando las cosas se hacen bien, el trabajo no falta. USV Challenger, barco autónomo, no tripulado, uno de los barcos que marcará el futuro de la navegación y que para Gondán, pues sin duda ha significado todo un hito. Con su vicepresidente hemos hablado, con Álvaro Platero. Agradecemos mucho su compañía, Álvaro. Enhorabuena por estos 100 años de historia y a por otros 100. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Después de la pausa veraniega y el disfrute a bordo de su barco silvestre navegando por aguas de Menorca, la vuelta al cole es obligada, más si cabe si uno vive rodeado de libros. Hasta nosotros llega el aroma que desprenden las estanterías de Librería Robinson, un fijo en nuestra oferta sonora. Volver a contar con Juan Melgar para ponernos al día de las novedades editoriales en el ámbito de las publicaciones náuticas, pues es siempre una buena noticia. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge, pues es un placer estar aquí de vuelta después del verano. El regreso llega con un libro que nos transporta al mar, como no podría ser de otra forma, ¿no? A conocerlo mejor gracias a la escritura de Hannah Stowe, bióloga y escritora, que también se defiende con la pintura, lo que nos da una idea de la calidad literaria, la sensibilidad hacia la vida marina, digamos, y el rigor científico, ¿no?, que puede tener el libro que hoy nos traes. ¿Cuál es su título? Pues el título es Moverse con el agua y efectivamente la autora es Hannah Stowe, que Hannah Stowe es una bióloga marina inglesa y es británica y además de navegante y artista, o sea, porque todo, bueno, sí, no sé si has tenido ocasión de ver la portada. Sí. Todos son, bueno, está ilustrado así con ilustraciones suyas y la verdad es que ha quedado un libro muy francamente bonito, la verdad. Lo tengo casi terminado, o sea, es mi lectura de ahora mismo y estoy fascinado, la verdad, me está encantando. Qué bueno. ¿Y cómo es su contenido? ¿Qué nos cuenta Hannah Stowe en sus páginas? Nos cuenta un poco, nos cuenta su vida, ¿no? Como suele ser un poco, bueno, suele ser muchas veces común en este tipo de libros, ¿no? Que la gente pues
a través de su experiencia vital y de contarnos cómo es su relación con el mar, pues nos descubre muchas veces, ¿no?, facetas del mar que no conocemos o que nunca habíamos visto a lo mejor de alguna manera, o lugares por los que navegan. Entonces Hannah ella crece en Gales, en la costa más occidental de Gales, y tiene siempre muchísimas relaciones de pequeña con el mar, ¿no? Siempre está pues enredando pues por playas, por acantilados, por las rocas, entonces se fija mucho y observa, y siempre le atrae todo lo que es el mar y el mundo marino. Y entonces va intercalando un poco pues cómo crece, cómo se va desarrollando su vida, y todo lo que observa y cómo funciona eso, ¿no? Cómo funciona pues la fauna y la flora. Pues también cuando navega y ve pues ballenas, o cuando navega por otros sitios y ve, bueno, todo un poco esa relación con el mar, la verdad. Y la verdad es que está contado de una manera que no lo sueltas, la verdad. Qué bueno. Está muy bien. La mar como gran y única protagonista de un libro que puede ser de interés para quienes tienen sensibilidad ecológica, pero habitan en tierra, por decirlo de alguna manera, y también, por supuesto, para navegantes, ¿no, Juan? Pues sí, exacto, es para más cosas, ¿sabes? O sea, si uno tiene sensibilidad marina y está en tierra, pues con esto se va a transportar uno al mar y a sus secretos y a sus misterios, ¿no? Un poco, pero vamos, todo también al navegante y al que navega o que tiene más contacto con el mar, también le va a gustar mucho el libro. Sí. Antes nos has dicho algo de cómo está escrito. Digamos que es un repaso científico a los retos de nuestros mares frente a la contaminación y plastificación, y un diario de a bordo, ¿no? Más o menos esa es un poco sí, la idea. Diríamos que es un poco esa mezcla, ¿no? Porque eso explica, pues de repente ve algo en el mar, ¿no? Un animal, y entonces nos cuenta pues cómo consiste, cómo funciona, o sea, el tipo de especies que hay, cómo interactúa con otras especies, cómo se comportan, cómo son. Pues le gustan mucho las ballenas y sus parientes más cercanos, pues todos esos los describe muy bien y nos los cuenta muy bien, cómo interactúan los grupos diferentes de estos animales marinos. Sí. Y la verdad es que es muy interesante. Ellas también, pues muchas veces, como todos estos navegantes, es una historia también personal de superación de dificultades que siempre pues resultan inspiradores. Una nueva publicación de Almayer. ¿Con qué gusto lo publica todo, eh? Pues la verdad es que Almayer está haciendo un trabajo fantástico. Ya cuando termine estas páginas ya me habré leído todo el fondo de lo que han sacado en su corta andadura, pero bueno, creo que nos traen ahora interesantes novedades, o sea que hay que estar atento. Qué bien. Por cierto, hemos hablado del San Juan Nepomuceno en este episodio, de la reconstrucción que se pretende llevar a cabo en Santander. Fue protagonista en otro podcast a través del libro San Juan Nepomuceno, Defensa de un proyecto de nación. Creo recordar que escrito a varias manos por los integrantes de la asociación que quiere recuperar este navío, y que publicasteis vosotros, ¿no?, en Librería Robinson. Sí, exacto. Pues con sus responsables, con Fernando, con Fabio y todo su equipo. La verdad es que desde que nos contaron el proyecto siempre nos, no sé, parecía algo fascinante intentar recuperar este barco para poder disfrutarlo, y además de la mano de gente que entiende del tema, porque son verdaderos entendidos y apasionados del mundo de la navegación y de la construcción naval del siglo XVIII. Y el libro efectivamente está escrito por colaboradores del proyecto y además entendidos del tema, y con lo cual pues es francamente interesante de leer. Desde luego, sí. De comentarlo. Y nos alegramos mucho de haber podido echar una mano con el proyecto, y seguiremos echando una mano con el proyecto en la medida de nuestras posibilidades.
Sí, ha quedado algo claro después de hablar con Fernando, es la profesionalidad y el trabajo concienzudo, ¿no?, que están haciendo para llevar a cabo este proyecto que, como decimos, es la reconstrucción del San Juan Nepomuceno. Pues al final 2 libros, Moverse con el agua, una historia del mar, obra de Hannah Stowe, que es el libro que ha protagonizado la sección de hoy, y también hemos vuelto a repasar un poquito de San Juan Nepomuceno, defensa de un proyecto de nación. 2 títulos que pueden adquirirse en librería Robinson, entre otros muchos. ¿Qué podemos hacer para ponernos en contacto con vosotros, Juan? Pues lo mejor que se puede hacer es venir a vernos aquí a la calle Santo Tomé número 6, en Madrid, cerca del centro, aunque dentro de unos meses nos mudaremos, ya anunciaremos una nueva ubicación, pero bueno, por ahora seguimos por aquí. Y el que no pueda acercarse en persona a ver los libros y a hablar con nosotros, siempre tiene la página web a su disposición, nauticarobinson.com, o nos puede llamar por teléfono o escribir un email, como quieran, y ya estaremos encantados de ayudar y de recomendar o de lo que haga falta. Pues hasta que haya nueva ubicación y también para después, por supuesto, nosotros aquí te seguimos esperando, Juan, así que hasta el próximo capítulo de A Son de Mar. Pues muchísimas gracias, Jorge. Es un placer retomar esto después de la pausa veraniega. Un abrazo, seguimos adelante. Un abrazo fuerte. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Sintonía que se incorpora a la variada selección de secciones que van conformando A Son de Mar. Esta nos servirá para contar en programas alternos con la compañía de uno de nuestros navegantes favoritos. Amigo en lo personal, de esos que entran por aquí como Pedro por su casa, Juan Meredith rescatará para nosotros los nombres propios de grandes navegantes contemporáneos. Navegantes solitarios y regatistas de vuelta al mundo que han inspirado a generaciones enteras, más allá de los míticos Éric Tabarly, Moitessier o Sir Francis Chichester. También hay españoles, y muchos que por méritos propios merecen ser rescatados del olvido. De ahí esta sección que hemos titulado Con nombre propio y que capitaneará Juan Meredith. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Muy buenas. Pues muy ilusionado con esta idea que has tenido, con muchísimas ganas con muchas ganas y con mucha pasión, porque he descubierto pues a gente que tenía un poquito en el olvido y que siempre había seguido y que bueno, vamos a ver si compartimos. Qué bueno. Y damos alguna sorpresa. Qué bien. Oye, ya sabes que dispones de unos minutos para hacernos ver con la palabra las historias más épicas y el sacrificio asumido, ¿no?, por quienes han ido dejando una estela tras la cual muchos soñáis y otros ya lo han logrado, ¿no?, que es la estela que os impulsa a dar la vuelta al mundo navegando a vela y en solitario. Para empezar, un peso pesado, la figura de Joan Guiu, pionero de la vela oceánica, médico nacido en Cataluña, romántico de la navegación que también supo competir en regatas algo más exigentes, ¿no?, como fue la All-Star de 1976 entre Plymouth y Newport, en la que se perdieron barcos y hasta vidas humanas. Pero cuéntanos más, Juan, de la figura de Joan Guiu. Pues sí, mira, Joan yo lo descubrí en revistas muy antiguas que yo releía y alguna sustraje que cogía en un club de Gijón. Y como eran muy antiguas, llegó esa figura. No tuve la ocasión de conocerle, pero a quien sí conocí y conozco bien es a su hijo, a Tony Guiu, así que le pregunté. Le pregunté por su padre como marino, esas cosas que no vamos a ver en internet. Uh-huh. Y lo primero que se me ocurre es pensar, quiero que os pongáis en situación, porque Tony me lo dijo así, y os imaginéis un Sirocco MK2, que los que ya tenemos una cierta edad recordaremos ese modelo de barco, y es un barco que podemos encontrar todavía en algunas marinas. Imaginad un chico navegando, creo que era su primera regata en solitario, entre Génova, Menorca y vuelta a Génova, se cae al agua, se agarra, no se sabe cómo, del piloto automático de viento, se engancha por un solo dedo que rompió y consigue subir a bordo. Como me lo contaba Tony, se notaba pasión por lo que había hecho su padre, por su padre. Joan Guiu fue un pionero. Por desgracia nos ha dejado. Una persona muy, muy importante, no solo en Cataluña, sino a cualquiera de los que nos apasiona la navegación en solitario. Joan participó en dos
en 2 Ostars, que es el cruce del Atlántico de este hacia el oeste por el norte. Una regata durísima. Y participó con otro barco parecido al Sirocco MK2, un poquito más grande, con el Puma 38. Y algunos se llevaron las manos a la cabeza, porque tenemos que volver a recordar, hay que ponerse en ese lugar. Llegó a un acuerdo con el astillero. Lo hizo francamente bien. Ahí coincidió con Vidal. En la segunda ocasión conoció a José Luis Dugarte y a Víctor Segui. Fíjate, me quedo con una cosa que me contó Tony. Era médico, tenía 6 hijos, era un apasionado de esto y ponía su dinero para estos proyectos. Peleó todo lo que pudo y alguno de sus hijos, como es el caso de Tony, también le acompañó. Me impresionó muchísimo saber que en el segundo retorno de la Ostar le acompañó su mujer Gloria y el mismo Tony. Toda esa parte me lo hizo tan humano que aquel cromo, como le dije yo a su hijo, ese cromo de un álbum que no existe, pero que está en mi vivencia, todavía me lo hizo muchísimo más real. Bueno, Joan participó en varias Mare Nostrum. Tenemos la suerte de que hay una regata que algún día me gustaría participar, que es la Joan Guiu, y es todo un personaje en Barcelona. Fue profesor en la universidad, pero también fue profesor de algunos grandes marinos, como Joaquín Coello, por ejemplo, que luego, para una ruta de ron que preparó Joaquín y que luego lideró el proyecto del Licor 43, proyecto en el que estuvo su hijo Tony. Para mí, Joan, bueno, sí, como te decía, es ese cromo que a mí me emocionaba, que veía que yo quería ser como ellos. Tengo el recuerdo en una revista, creo que era una bitácora, de una fotografía, no sé si hecha desde un helicóptero, no lo sé, pero sí avisando de una de sus regatas. No podemos olvidar a gente como Joan, desde luego. O sea, no se puede quedar meramente en el nombre de una regata. Era una persona, era un padre, era un apasionado y era un regatista oceánico. Y bueno, espero que Tony, que oirá esto, entienda que se habla desde el corazón, desde la pasión, desde el orgullo y el honor, que son palabras que no están de moda, que entonces lo estaban bastante más, y que es todo lo que me traslada a la figura de Joan Guiu. Apasionado de la mar. ¿Cómo te quedas? Sirocco, pues ya ves. Y Puma 38. ¿Qué te parece? Pues hay que ver. Y como tú decías, ¿no? Navegantes de otra época que se apañaban pues con lo que había, ¿no? Barcos competitivos para sí, la época. Pero estoy seguro que los hubiéramos subido a los barcos actuales y hubieran navegado tan bien como la gente que conocemos, ¿no? Abrieron un camino, pero sobre todo el de quiero conseguir esto, ¿no? Y conseguir que su familia también formara parte. Bueno, me parece increíble y me suena bastante. Sin duda. Pues ya decimos, apasionado de la mar. Su vida estuvo consagrada a su familia, a sus amigos, que muchas veces formaron parte de sus tripulaciones y, por supuesto, a la mar. Joan Guiu, hemos entrado por la puerta grande, ¿no? En esta sección con nombre propio que hoy inauguramos y lo hemos hecho, pues, como decimos, con uno de los grandes, con Joan Guiu, que ha protagonizado estos minutos gracias a Juan Meredith. Pero nos quedan muchos nombres, ¿no, Juan? Sí, unos cuantos más. Bueno. No sé si decirte cuál es el próximo. El próximo sí que te puedo contar vivencias personales que he tenido. Te puedo adelantar una cosa. Yo siempre llevo una cebolla o más en el barco, aunque quiera ir ligero, en honor a esta persona. Y si consigo dar la vuelta al mundo, una de las cosas que vendrá es una botella de vino. Y brindaré por este navegante. Y alguno ya sabré a quién me estoy refiriendo. Brindarás en su nombre. Nosotros de momento pues no lo diremos, porque eso lo reservamos para los próximos minutos con nombre propio, así que aquí te esperamos. Juan, hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Un abrazo a todos. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. En un programa como este, en el que hemos dedicado buena parte de los minutos a la construcción naval, queríamos rematar el asunto hablando con Roberto Bucetas
de algunos de los conceptos básicos que forman parte del lenguaje técnico con esas palabras que tanto nos gustan, ¿no? Roda, tajamar, contraquilla, codaste. Y de paso también repasar la evolución que han sufrido las proas y popas de los barcos a lo largo de los tiempos. O cómo en la actualidad los barcos de regata oceánicos apuestan por esas proas que salen del agua y popas que se clavan literalmente en vientos portantes. Así que hablemos de ello los próximos minutos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Cómo han evolucionado las técnicas constructivas y qué lejos quedan aquellos astilleros de ribera y arsenales en los que podía oírse el trabajar de los carpinteros, ¿no? Ensamblando cuadernas a la quilla y cerrando la estructura de un barco por proa y popa? ¿Qué elementos siguen formando parte de ellas, Roberto? Porque aunque pase el tiempo, parece que los nombres para denominar las distintas partes de la proa y la popa siguen siendo los mismos, ¿no? Sí, estamos hablando de anatomía del casco de un barco, y quizás la construcción naval en madera, la construcción de madera de carpinteros de ribera, era quizás la más compleja, donde necesitaba más estructura, más refuerzos para conseguir una solidez en la resistencia estructural, eso está claro. Y esos, muchos de esos nombres y esos elementos siguen permaneciendo en la actualidad, ¿no? Pero bueno, mucho más simplificado, mucho más sencillo todo, porque bueno, los nuevos materiales de construcción y fabricación de barcos, pues bueno, no requieren tanta estructura y tanto refuerzo para llegar a obtener esa resistencia, esa consolidación estructural de un barco. Pero bueno, los barcos siguen teniendo quilla, los barcos siguen teniendo cuadernas, los barcos siguen teniendo codaste, ¿no? Algo parecido a lo que es el codaste, roda, como comentabas, pues siguen teniendo esas estructuras. Pero por ejemplo, ahora un barco de construcción de carbono, pues al final hablas de una quilla, una varenga, una cuaderna, un bao. Al final es simplemente una sola pieza que va laminada sobre el propio casco, ¿no? Claro. Pero bueno, esas denominaciones siguen estando ahí y deben de perdurar, porque bueno, es como si hablamos siempre de tradición. Y en el tema de los barcos y en la mar, pues bueno, pues sí, esos nombres siguen perdurando ahí, pero bueno, mucho más simplificado. La estructura de un codaste de un barco de madera, pues que te podía tener el codaste proel, codaste popel, falso codaste, el pie del codaste, talón del codaste, todo eso no existe como tal en la actualidad, ¿no? Qué bueno eso de anatomía del casco, me lo apunto, que me ha gustado mucho. Lo de la resistencia de los materiales que se emplean en la actualidad hace que muchas de esas piezas de refuerzo que se necesitaba para la madera se hayan ido perdiendo, ¿no? Como nos comentas. Sí, muchos de esos elementos se van perdiendo en la construcción. Bueno, construcción un barco de recreo, un barco de pequeña eslora, estamos hablando de barcos mercantes de grandes dimensiones, pues bueno, siguen perdurando muchos, la mayoría de todos esos elementos estructurales dentro de lo que es el barco. Pero también aún así, esos barcos mercantes de construcción de acero, pues fueron poco a poco simplificando, reduciendo espesores, haciendo los barcos cada vez más ligeros. El barco más ligero, pues bueno, al final va a consumir menos, porque un barco no es lo mismo como un barco de mucho desplazamiento que de poco, muy ligero, muy pesado. Pero bueno, también chocamos un poco con la resistencia del propio casco y se llegó a ver que había barcos que llegaban a romper. El Bull Carrier de gran porte partían a la mitad, y bueno, la sociedad de clasificación y la administración determinó que sus barcos deberían de aumentar espesores y deben de aumentar refuerzos en zonas concretas del casco para evitar que esos barcos se pudieran. Era como prueba y error. Vamos aligerando para. Ya. Y aquí que los barcos se nos rompen, entonces tampoco podemos aligerar tanto. Ya. Siempre buscando la eficiencia, ¿no? De ahí que las proas de los barcos, con el paso de los tiempos, pues también hayan ido cambiando, ¿no? Había proas rectas, lanzadas, las hay con bulbo. Digamos que se hace habitual ver proas invertidas como antaño también, e incluso de esas que salen del agua en barcos de regata con foils, todo ello, como decimos, buscando la eficiencia, ¿no? El mayor rendimiento a menor coste. Sí, por supuesto, ha evolucionado muchísimo el tema de lo que sería las formas de los cascos, buscando siempre mejores prestaciones hidrodinámicas en ese casco, menor resistencia al avance, para que hacer los barcos que sean
más rápidos, podemos decir. Y evoluciones en los barcos de recreo y los cascos de los barcos de recreo es algo que viendo fotos y vas viendo una foto de hace, no sé, pues, los años 70, 80, un barco que se me puede venir a la memoria que puede ser un Arpés, un Dufour Arpés, Sí. que es un barco de aproximadamente unos 9 metros, con esos lanzamientos que tenía en la proa y esos lanzamientos que tenía en la popa, o un barco de clase de 6 metros, 8 metros, que ahora siguen todavía regateando y siguen navegando. La eslora de casco podía ser el doble que la eslora de flotación. No te digo el doble, igual estoy exagerando un poco, pero bueno, por ahí andaría con esos lanzamientos tan exagerados, que parecen exagerados ahora en la actualidad. Todo eso fue evolucionando, fue ganando volumen, las proas cada vez fueron menos lanzadas, e incluso llegamos a la actualidad que tenemos proas rectas. Y podemos ver un barco de serie de crucero de vela de 40 pies ahora, y puede ser que la eslora de casco coincida con la eslora de flotación. Si no coincide, estarás hablando de centímetros de diferencia que pueda haber una proa tal. ¿Qué se consigue con eso? Bueno, pues dentro del mismo barco de 40 pies, de 12 metros, pues el barco, si tiene más eslora de flotación, va a ser más rápido. La ecuación de la velocidad límite de casco influye en la eslora de flotación. A mayor eslora de flotación, el barco va a ser más rápido, con lo cual va a ser un barco que va a tener mejores prestaciones, ¿no? Ujú. Y también, bueno, ganas mucho también en volumen. Todos esos barcos tan lanzados, con proas y popas con tanto lanzamiento, al final el interior del barco, y barcos tan estrechos, porque antiguamente los barcos tenían mucho menos manga, eran barcos que tenían muy poco volumen en el interior, poca habitabilidad. Entonces ahora estás ganando habitabilidad, estás ganando volumen, lógicamente, estás ganando la explotación, el barco va a ser más rápido, y todos los volúmenes fueron desplazándose hacia popa. Es decir, que ahora la manga máxima estaba en la mitad de la eslora de los barcos, normalmente en casi todo tipo de barcos, y ahora la manga máxima la tienes en la mitad de la eslora, sí puede ser, pero es la misma que tienes en la popa del barco. La evolución de las carenas, la evolución de los cascos, es una realidad. También hay que decir que muchas veces es una cuestión también de diseños, modas. Ya. Me gusta la así y así de esta manera, y entonces, bueno, los diseñadores y ingenieros navales, arquitectos navales, pues bueno, también están trabajando en el tema, ¿no? Ya, lo que pasa es que en los barcos de regata, sobre todo de vela oceánica, esto de las modas queda como un poco más al margen, ¿no? Lo que buscan es velocidad. Ahí no hay moda, ¿no? Claro, ahí no hay claro, moda. sí, sí. Ahí lo que se busca son modelos matemáticos y prestaciones, y solo prestaciones del barco. Y Claro. bueno, ya estás viendo los barcos oceánicos de regata actuales, todos tienen proas redondas, todos tienen foil. Es decir, eso, bueno, buscas barcos que sean, bueno, lo más rápido posibles y también lo más resistentes. Lo más resistentes porque, bueno, como lo que hablábamos antes, lo aligeramos, buscamos prestaciones y velocidad, pero si el barco se rompe tampoco nos sirve mucho, ¿no? En estos barcos de regata oceánicos llama la atención cómo optan por popas rectas, además con una buena superficie de contacto con el agua. ¿Qué se consigue con ello, Roberto? Bueno, tener mucho volumen en popa. Mira, evolucionaron también los barcos de recreo también ese tema. Mira, me viene a la memoria también un barco muy generoso en popas. Empezaron los primeros barcos planeadores. Sí. El One Design 35, por ejemplo, fue un barco que fue de los primeros barcos que empezó a tener la popa mucho volumen en popa, al objeto de tener un barco que tenga mucha sustentación, mucha estabilidad de rumbo. Y es un barco muy planeador, diseñado para vientos portantes. Mientras los barcos antiguos que comentábamos antes, que eran muy estrechitos, muy afilados, con muchos lanzamientos, eran barcos muy ceñidores. En la actualidad, pues buscas barcos un poco más de navegar con vientos portantes. Bueno, pues es verdad que un barco debe responder al más elemental principio de Arquímedes, ¿no? Pero solo hace falta asomarnos a cualquier marina o puerto para comprobar cómo a partir de ese principio los diseños son variados y para todos los gustos. Barcos que salen efectivamente de estudios de diseño y del conocimiento técnico de los ingenieros navales. De algo de eso hemos hablado con Roberto Bucetas, que ya te quería cambiar yo el apellido, Roberto, y mira que llevas tiempo con nosotros. Hemos hablado de proas, popas, elementos constructivos y evolución. Así que nada, Roberto, muchas gracias por estos minutos y si te parece te esperamos en el próximo episodio. Para cuando queráis, gracias a vosotros. Un abrazo. Chao. Pues hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Recuerda que volvemos en 15 días, que siempre te animamos a compartir nuestros contenidos y que puedes seguirnos en Instagram y Facebook, además de visitar la web www.podcastasondemar.com.
Y que si tienes algo que vender, productos o servicios náuticos, pues nos ofrecemos para ponerte en contacto con tus clientes. Volvemos, lo dicho, en 15 días. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Te doy la bienvenida a Campus Podcast. ¡Vamos, que estamos de estreno! ¡Venga! Aquí estoy con mis compañeros Oliver Oliva y José Antonio Gelado. Hola. Damos inicio a este nuevo podcast, Campus Podcast. ¿Qué vamos a tener en Campus Podcast? Bien, vamos a hablar de la actualidad del podcast, vamos a hablar sobre nuestras creaciones, vamos a invitar posiblemente amigos y amigas a hablar también de podcast. Esto va a ser Campus Podcast en campuspodcast.es. Para que veáis cómo se reaprovecha el contenido, que es uno de los contenidos de nuestro curso. Practicando con el ejemplo, exactamente. Completamente. Pero vamos a estar los tres, nos vais a tener semanalmente aquí en Campus Podcast y vamos a, sobre todo, creo que lo vamos a pasar muy bien. Los tres somos amigos, somos compañeros y creo que vamos a trasladaros esta amistad que tenemos, pero siempre donde el podcast va a ser nuestro tema de conversación habitual, como suele ser habitual en nuestra llamada por teléfono y todo. No es lo raro. En campuspodcast.es.